Muy bien, bienvenidos nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos nuevamente para dar, pues comienzo a nuestro segundo momento, ¿verdad? Nuestro segundo momento de esta primer sesión. Vamos a hacer esto más pequeño. Y aquí está. Ok, entonces vamos a continuar. Estos elementos también son muy importantes para poder analizar una obra literaria. ¿Cuál es el argumento? Es decir, el argumento es un resumen, una síntesis de la obra. Responde a qué sucede en la obra. ¿Qué sucede en la obra? Ese es el argumento. El tema, recordarles, cuiden su micro, por favor, pongan en silencio sus micros y cualquier situación que quieran compartir con todo gusto, nada más levanten su mano, por favor. Entonces, el argumento. El tema se refiere a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta, ¿cuál es la idea central? ¿Sí? ¿Cuál es la idea central? Ese es el tema. Idea central. Acción son los diferentes hechos que suceden en la obra y que por lo regular están al inicio, en el desarrollo y en el desenlace, ¿sí? Entonces, la acción son hechos, situaciones que acontecen en la obra y que por lo regular se agrupan en estos tres momentos, en el inicio, en el desarrollo y en el desenlace. El tiempo, la duración de los hechos, que puede ser un tiempo objetivo cronológico, es decir, los días, horas explícitos, o son subjetivos o psicológicos, que es el tiempo que transcurre en la mente del personaje, que por lo regular este tiempo subjetivo y psicológico está más relacionado pues con el género poético, ¿verdad? El espacio. El espacio es el lugar donde se llevan a cabo los sucesos en la obra y la pregunta clave para conocer el lugar es ¿dónde se desarrolla la obra? ¿Dónde se desarrolla la obra? Ese es el espacio. Y los personajes, pues sabemos que son los seres a través de los cuales se expresa la idea del autor, ¿verdad? Ese es los elementos de análisis para una obra literaria. Llegamos a lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje, hay dos, de manera general existen estos dos tipos de lenguaje. El lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando en este momento, como tú hablas, como hablamos todos de manera cotidiana, de una manera objetiva, precisa, clara. Ese es el lenguaje denotativo. Y existe otro lenguaje que es el que se usa principalmente en la literatura, el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el que es figurado, ¿sí? Y es el que principalmente utiliza el escritor para crear arte a través de la palabra. Veamos aquí algunos ejemplos. De una manera denotativa, corazón es el órgano muscular que bombea sangre. De una manera connotativa, el corazón es amor figurado, ¿verdad? La lluvia caía abundantemente, denotativo. Connotativo, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Poesía, ¿verdad? Lenguaje figurado, connotativo, el propio de la literatura. Lenguaje denotativo, estrella, son los astros que poseen luz propia. Connotativo, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento, ¿sí?
lenguaje figurado, lenguaje connotativo, propio de las obras literarias. Denotativo, la luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. De una manera connotativa, la luz de la inteligencia humana, sentido figurado, ¿verdad? Lenguaje figurado, lenguaje metafórico, por decirlo de alguna manera. Esto es el lenguaje propio de la literatura, con el que vamos a estar trabajando principalmente. Figuras retóricas, ¿sí? Figuras retóricas. Las figuras retóricas son el principal elemento que tiene el artista, el escritor, para crear arte a través de la palabra, ¿sí? Imagínate, la mayoría de poetas o la mayoría de poesía, ¿de qué habla? De amor, de desamor, a grandes rasgos, ¿no? Obviamente hay poesía filosófica, psicológica, histórica, existencial y bueno, un montón. Pero a grandes rasgos, digamos, de amor y de desamor. Imagínate todos los poemas, todos los poetas, miles de poetas y cientos y miles de poemas que se escriben sobre amor y de desamor. Sería muy aburrido, todos hablarían de lo mismo. ¿Qué los hace diferentes? Bueno, que aunque hablen del mismo fondo, la forma que utilizan para expresarse es distinta, ¿sí? Utilizan diferentes figuras literarias. Por ejemplo, la metáfora, que la metáfora se aplica un nombre de un objeto a otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Ejemplo, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, mejillas sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, lenguaje figurado, lenguaje connotativo. Esto es una metáfora. Sus cabellos son oro. Está comparando los cabellos, que ella es rubia, con el oro, porque el oro es de esa tonalidad, ¿verdad? Amarillo. Ese es el lenguaje figurado, que es el que utiliza el artista, el escritor, el poeta, para crear arte a través de la palabra. Hipérbole es otra figura literaria o figura retórica. Exagera el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas o disminuyéndolas. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¿Sí? Qué exagerado que duele hasta el aliento. Bueno, ese es un hipérbole, otra figura literaria. Oxímoron, otra figura literaria, es la combinación en una misma palabra o expresión de dos términos de significado contradictorio. Sol de medianoche. Es un oxímoron, puesto que el sol y la medianoche son conceptos opuestos. También es un oxímoron la expresión calma tensa y la palabra altibajo. Ejemplos de oxímoron común: muerto, viviente. ¿Cómo? ¿Está muerto o es viviente, verdad? Agridulce. Bueno, ¿es agrio o es dulce? De todo un poco. Son opuestos. Esos son oxímoron. Ángeles del infierno. Pequeño, gran hombre. Menos es más. Oxímoron. Comparación o símil. La comparación o símil es una figura literaria muy similar a la metáfora. La diferencia es que la comparación lleva el cómo. Fíjate bien, sus manos son suaves como el terciopelo. Lleva el cómo. Esto es una comparación o un símil. Sus manos de terciopelo. Esto es una metáfora porque no lleva el cómo,
pero hace la misma comparación. Eres duro como el acero, lleva el cómo. La calle estaba oscura como la boca del lobo. Es una comparación porque lleva el cómo. Está comparando un elemento con otro. Tus ojos son como dos esmeraldas. Esto es un comparación o símil. Si le quitamos el cómo, es una metáfora. ¿Y cómo quedaría? Tus ojos de esmeralda, eso es una metáfora, ¿sí? Tus ojos de esmeralda, metáfora. Tus ojos como las esmeraldas, esa es una comparación, ¿sale? Muy bien. Fíjense bien. Eh, antes de llegar aquí al final, les voy a compartir dos cuestiones muy importantes. Aquí les comparto este esquema donde están absolutamente todas las figuras literarias habidas y por haber. Todas las figuras literarias te van a servir para que puedas en algún momento tú crear poesía. En algún momento tú puedes crear poesía y te puedes apoyar de este recurso, ¿sí? Te puedes apoyar de este recurso para que crees poesía y para que conozcas más acerca de ellas, ¿sí? Aquí están todas las figuras literarias que hay y están, si te fijas, está con negritas el nombre de la figura y luego su significado y con azul un ejemplo, ¿sí? Están todas las figuras literarias para que profundices en este tema y pues para que te apoyes en la realización de tus actividades. Hay en una actividad donde tienes que hacer una narración y tienes que utilizar el lenguaje figurado. Tienes que poner alguna de estas figuras literarias, hablar de esta manera figurada. Ahí se nos dice en la actividad, ¿sale? Entonces, pues bueno, espero te sirva de apoyo. Ahora vamos a compartir las dudas que surgieron durante los espacios abiertos, durante las sesiones, videosesiones de módulo. Vamos a compartirlo. Aquí están. Ah, caray, aquí está, pero no me deja compartir. A ver. Vamos a ampliarlo esto, compartir. Ah, aquí está. Estas son las preguntas que les surgieron a ustedes en las videosesiones de módulo. Y que sé que muchas de ellas pues ya dimos respuesta, ¿verdad? Ya dimos respuesta ahorita durante la sesión, pero vamos a retomarlas. Los podcasts, si ven alguna falta o algo así, es tal cual como ustedes lo escribieron, ¿sale? Los podcasts son muy narrativos. Fíjate, los podcasts pertenecen más al género dramático, más al teatro, ¿sí? Es un subgénero o están relacionados con los textos recreativos, ¿sí? Fondo y forma. No dice qué de fondo y forma, pero ya dijimos, fondo es interior, contenido del texto, forma es el físico del texto. Si es prosa, verso, si es género narrativo, género poético, género dramático, fondo, de qué trata. No entiendo cuál es la intención del autor, no me queda claro qué significa. Ok, la intención del autor es el propósito que el autor tiene con su obra y esto lo vas a identificar hasta que conozcas cuando investigues a profundidad
tanto el contexto del autor como el contexto de la obra, y después de que hayas leído la obra, te vas a dar cuenta cuál es la intención que tiene el autor con su obra, ¿sí? 4. ¿Se puede agregar fuentes de consulta en la actividad 1? Sí. Mi duda es, en el contexto del autor, ¿se debe describir las vivencias del autor, así como si debe de incluir parte de su biografía? El contexto del autor está más relacionado, cuando buscamos el contexto del autor, es buscarlo en torno a la obra, no su biografía como tal. Obviamente habrá datos biográficos que pueda relacionar al momento en el que él creó la obra, pero no literalmente solamente su biografía, no. Datos biográficos del autor, pero cuando él creó la obra. Eso nos va a ayudar a conocer la intención del autor. ¿Se van a poner fuentes de consulta en las actividades? Sí, pues es siempre importante conocer las fuentes en las que se apoyaron. ¿Qué es prosa? Prosa es la manera habitual como nosotros escribimos, así como de corrido, pues, ¿no? De corrido, eso es la prosa, como escribimos de manera común. ¿Dónde encuentro los textos que son independientes a las actividades, ya que me gustaría participar? No es muy clara esta pregunta, no sé a qué se refiere. Los textos que son indispensables a los de las actividades. Bueno, en las mismas actividades vienen los textos que tienes que leer, ¿sí? Las obras que tienes que leer. Diferencia de géneros literarios. Te voy a anexar también una infografía. Género narrativo, cuenta historias a través de la narración, donde hay personajes, utiliza un narrador. Género poético, utiliza la belleza de la palabra para transmitir emociones y sentimientos por medio de versos. Género dramático, el teatro, representaciones ante un público. ¿Qué intención tiene? Compartir las vivencias sociales. Eso es a grandes rasgos los géneros literarios. Mañana en la sesión que tenemos mañana jueves, abordo esto más a profundidad. ¿Cuál es el orden que debe seguir para analizar un texto literario? Bueno, esto no lo podemos decir tal cual porque esto es parte de tu actividad, pero te digo que primeramente, pues te apoyas de lo que ya dijimos del proceso de lectura. Primero voy a conocer, ver físicamente el texto, ¿no? Conocer el contexto de producción, conocer el contexto del autor, todos esos elementos externos antes de ponerme a analizar el texto como tal. Una lectura global, ¿sí? Antes de la lectura de investigación. Esos son los pasos a grandes rasgos. ¿Desde qué fecha se empezó a otorgar puntos extras por participar en espacios abiertos? Esto no me queda muy claro. Se los respondo a la siguiente sesión. Solo tengo problemas para abrir las lecturas de la actividad 1. Esto igual lo resuelvo con el compañero. Ojalá que cuando tengan problemas así, es muy importante que le escriban a nuestro asesor tecnológico. Ahí les mandé en mensaje en plataforma su correo electrónico. Nosotros no tenemos acceso a ello, entonces es importante que escriban al asesor tecnológico. Sobre el contexto social y cultural de la primera lectura, pero ahorita lo comentaron, lo veré en la grabación de nuevo para poner atención. Gracias. Bueno, esto ya está entonces. Así es, el contexto social y cultural de la obra, todo lo que esté relacionado en torno a la obra de manera social y cultural. ¿Qué estaba pasando cuando se creó esa obra? ¿Habría algún conflicto bélico? ¿Qué se pensaba en ese momento? ¿Sí? Todo eso nos va a ayudar a interpretar la obra.
Tengo que releer los recursos ya que me confundo un poco. Si tengo dudas, me comunicaré con mi asesor. Gracias. Perfecto, estamos a la orden. Tengo mucho desconocimiento sobre la literatura. Yo creo que ahora con esta sesión les va a quedar mucho más claro. Ya escucharemos ahorita a nuestros compañeros que tenemos aquí de manera síncrona a ver qué nos dicen. ¿Cómo se puede realizar un contraste de textos o más bien a qué se refiere un contraste de ideas? Pues comparar principalmente en cuanto a las formas y en cuanto a las épocas que les tocó vivir, ¿sí? Hay autores que son profundamente existencialistas, otros que son realistas, otros que son románticos, ¿sí? Etcétera. Buenos días, asesora, espero se encuentre muy bien. Pido su ayuda para resolver mi siguiente duda. ¿Cuál es? ¿Cómo identificar de manera correcta el contexto de la obra y el contexto del autor? Ya dijimos, esto hay que investigarlo tal cual. Contexto de la obra tal. Asimismo, en cuanto a la obra de Sor Juana Inés, cómo identificar el argumento, el tema y los demás puntos de la tabla de la actividad 1 y si podía ser posible que en la sesión abierta con usted se nos pudiera exponer un ejemplo de antemano. Muchas gracias. Así es, ya lo explicamos hace un momento en la presentación, ¿verdad? Lo retomamos rápidamente. Y si alguien tiene dudas, ahorita les vamos a dar la palabra. Entonces, retomando nuevamente. A ver. Caramba, no me deja. ¿Dónde estás? Aquí está. De cualquier obra, el argumento, si quieres conocer el argumento de una obra, hazte la pregunta, ¿qué sucede en la obra? ¿Sí? ¿Qué sucede en la obra? Ah, pues habla, da a conocer, que les comparto un fragmento, ¿no? De esta gran obra de la décima musa. Al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante, ¿sí? ¿Cuál es el argumento? No se los digo tal cual, literalmente, pero ¿qué sucede en esta obra? Hazte esta pregunta, ¿qué sucede en esta obra? Y puedes sacar el argumento. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal de esta obra? ¿Cuál es la idea central de esta obra? Así lo puedes conocer, ¿sí? Entonces, estas preguntas, esta última pregunta que hace compañero o compañera, pueden apoyarse de esta parte, ¿no? De esta presentación. Entonces, ahora sí, llegamos al fin de nuestra sesión. Llegamos al fin. Pedirles a los compañeros que nos hicieron favor de estar de manera sincrónica, Alma, Jacqueline, Verónica, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que les gustaría realizar. Entonces es cuestión de que levanten su mano. Jacqueline, te escuchamos. Bueno, yo tengo una duda con la actividad 1. En la última parte dice que hay que hacer ahí no recuerdo bien la pregunta, pero el chiste que dice que un párrafo, uno o dos párrafos de no más de 12 líneas. Entonces yo me refiero si cada párrafo puede ser de 12 líneas o los dos párrafos se deben de dividir de 6 y 6 para hacer 12 líneas. O sea, esa es la pregunta que no entiendo, porque dice algo así puede ser uno o dos párrafos de no más de 12 líneas. Ok, déjame te lo digo aquí de manera concreta. Estoy ingresando a ver la actividad
para ser bien puntual en lo que te voy a decir, pero recuerdo que son 12 líneas en total, ¿sí? En general. Digo, puedes excederte un poco, variar un poco, no pasa nada. Aquí nos interesa pues que haya más bien un contenido que esté completamente apegado a lo que se está buscando. Sí, a veces puede variar un poco y tampoco no hay mayor problema. Déjenme llegar a esa pregunta. Ok, dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y de su obra con el mensaje que transmiten, de 10 a 12 líneas, es decir, aproximadamente cuatro líneas por autor, ¿sí? De cómo se relaciona Sor Juana Inés con la obra de Al que ingrato me deja busco amante, cómo se relaciona Rubén Darío con el rey burgués, cómo se relaciona Juan Ruiz de Alarcón con la verdad sospechosa. Y esto obviamente con base en lo que investigaste de su contexto. Ah, pues es que a Sor Juana le tocó vivir en épocas donde no se tomaba mucho en cuenta la palabra de la mujer y eso se ve reflejado en su obra, ¿sí? Algo así, por darles una idea, porque no podemos dar respuestas como tal. Es la última, perdón. La Es la última. última, la última. Esa no es Sí, la última. perfecto. Dice, Muchas gracias. en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas en total. De 10 a 12 líneas en total. Ok, entonces nada más pueden ser 12 líneas, así sea 1 o 2 párrafos. Así es, exactamente. Tú decides si lo divides en 2 párrafos, dependiendo obviamente de lo que estés abordando, porque sabemos que ponemos punto y aparte y hacemos otro párrafo cuando cambiamos de idea. O puede ser que utilices un solo párrafo porque no cambiaste de idea. Entonces, ahí va a depender de eso, pero no te preocupes. Se habla de una extensión general de 10 a 12 líneas, independientemente que sea 1 o 2 párrafos. Pero no me puedo pasar por más de un 2, ¿verdad? No me puedo pasar por... Sí, no te más de... preocupes. Sí, no te preocupes, Jacqueline. Si tú necesitas un poco más de espacio, qué mejor que te explayes ahí en tu texto. No tengo ningún problema. Qué mejor. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Jacqueline, Alma, Verónica. Si no, pues vamos a dar por terminada nuestra sesión y nos encontramos mañana nuevamente con el mismo enlace a la misma hora, a ver si aquí surge alguna cuestión de aquí a mañana. Muy bien, entonces parece ser que no hay dudas, ya quedaron resueltas con lo que estuvimos compartiendo. Entonces voy a cerrar con esta frase. Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Casares. Muchas gracias. Déjenme leer aquí el chat. Muchas gracias. Resolví algunas dudas que tenía. Me da mucho gusto, Alma. Me da mucho gusto y mañana nos encontramos. Por si surge alguna otra duda, de igual manera estoy pendiente de la plataforma. Gracias. Entonces nos encontramos mañana. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Cuídense.